A reading from the book. Lectura del profeta Ezequiel. The Lord cried, Escuché al Señor llamar en voz alta: "Come acérquense, verdugos de la ciudad, with us empuñando cada uno su arma mortal. gate, which faces Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, empuñando masas. En medio de ellos un hombre vestido de lino, con los hábitos de escribano a la cintura. beside the Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. man dressed La gloria de Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, passed through the city yendo a ponerse en el umbral and del marked a templo. cow on the Llamó heads of al hombre vestido de lino con los hábitos de escribano a la cintura y le dijo el Señor: to the others. I recorre la ciudad, atraviesa passed through the Jerusalén city. y marca en la frente a los que gimen, Do not be moved afligidos with pity. por las abominaciones Mercy. que en ella All men, se cometen. youth, A los otros les dijo en mi presencia: recorran la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad a viejos mozos y muchachas, a niños y mujeres. Mátenlos, acaben con ellos, pero a ninguno de los marcados lo toquen. who were in Empiecen por mi santuario. Y follow the empezaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: profanen el templo llenando sus atrios de cadáveres y salgan a matar por la ciudad. glory of the Lord. Luego la gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. And I Vi saw a los querubines levantar las alas, remontarse del suelo sin separarse de las ruedas y salir. the gate, Y se detuvo junto a la puerta oriental de la casa del Señor. the God of Israel Mientras tanto, la gloria de Dios de Israel sobresalía por encima de ellos. lifted their wings. Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, a orillas del rey Quebar, But the God y of me di cuenta de que eran querubines. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The glory of the Lord. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Praise you, Alaben, Lord. siervos del Señor. Praise the name of the Lord. Alaben el nombre del Señor. Blessed be the name Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. from the rising. De la salida del sol hasta su ocaso. Name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. High above all El names. Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Who is like the Lord? ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. God was reconciling the world to himself in Christ. Dios reconcilió al mundo con Él a través de Cristo y nos encomendó el mensaje de reconciliación. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. one over your brother. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos
para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Today in Matthew chapter El día de hoy, en San Mateo capítulo 18, tenemos nuevamente una alusión a atar y desatar. referred to in Matthew 16, where En San Mateo 16 también se menciona cuando Pedro recibe las llaves del reino y Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le da la autoridad de atar y desatar. Así que tenemos una continuación de ello, y en los versículos anteriores también Jesús ofrece la parábola de las ovejas, de la oveja perdida, que el pastor deja las 99 en búsqueda de la oveja perdida. Esto nos da una expresión concreta o reglas acerca de recuperar esa oveja perdida, de la forma en que somos misericordiosos al hermano que se desvió del camino para traerlo de vuelta al rebaño, a la comunión plena. Así que él dice, si tu hermano peca, así comienza esta sección. Así que supuestamente es un asunto grave, no es meramente una diferencia personal o algo pequeño, sino algo serio. Y las reglas que da Jesús el día de hoy dice, repréndelo a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, él cita Deuteronomio 9:15, dice, llama a 2 o 3 testigos. Y obviamente esto es para traer cierto de objetividad a la situación. Creo que siempre es buena práctica tener dominio sobre nosotros mismos. En cosas prácticas es bueno siempre tener la ayuda de un amigo o dos. No es chisme si estamos tratando de trabajar hacia una solución. Nosotros, para tratar de ver la situación más claramente, conversarla con alguien más. Así que uno trae 2 o 3 testigos y si se niega incluso a escucharlos, entonces díselo a la comunidad, díselo a la iglesia. Y si él rechaza a la comunidad, entonces él queda considerado como un pagano o un publicano. El término iglesia se utiliza solamente 2 veces en el Evangelio según San Mateo. La primera vez es con Pedro en el capítulo 16, cuando le da las llaves del reino, y aquí, y le dice a Pedro, lo que ates o desates en la tierra quedará atado o desatado en el cielo. Y le está dando esa autoridad para atar y desatar. Y esto, los estudiosos creen que se refiere a 3 cosas. Primero, es una expresión de la autoridad de enseñanza de la iglesia, de proclamar y establecer doctrina, de hacer distinciones. Vemos a la iglesia y su magisterio que lo hacen a lo largo de los siglos, basado en la revelación plena de Jesucristo, que es explícita a través de los siglos, en la enseñanza constante de la iglesia, a apegarse a las verdades reveladas por Cristo. Esto ahondiza nuestro entendimiento a través de la oración, el estudio y la meditación. A través del testimonio de los santos llegamos a una comprensión más profunda de la revelación, guiados por el Espíritu Santo. Y también hay un aspecto jurídico en el atar y desatar, y se trata de la membresía en la iglesia, de que a través de la penitencia, a través de la dureza, a través de la impenitencia y la dureza de nuestros corazones, nos podemos separar de comunión con la iglesia. Y Jesús nos dice hoy que hay que ser misericordiosos, pero ser misericordiosos hacia el rebaño
wounding the no person. significa pasar por alto los pecados, porque ese pecado está dañando a la persona y a la iglesia misma de la cual la persona es miembro. Así que hay una membresía jurídica de la cual puede ser definida a través de Today we see Pedro, expression of y el día de hoy vemos expresión College of también Apostles, united, in de la comunidad de los apóstoles unidos en autoridad earth under Peter. con el vicario sobre la tierra, San Pedro, lo cual continúa hasta el día de hoy. Bishops are gathered Queda expresado supremamente en los concilios ecuménicos cuando los obispos se congregan para establecer doctrina. Y finalmente, el perdón de los pecados. Tenemos la enseñanza, la autoridad jurídica y luego el perdón de los pecados que recibe Pedro y the church by its ministers. la iglesia comparte a través de sus ministros, a través de los obispos y sacerdotes. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y los sacerdotes son los ayudantes de estos sucesores. Y creo que es muy bueno examinarlo como expresión de misericordia. Una de las peores cosas que uno puede decir hoy en día es To say Oh. anything about right or wrong. Now we can't poder emitir juicios sobre una persona. No podemos juzgar el corazón de una persona. Eso nos dice Jesús en el Evangelio. Pero wrong. There is a existe morality that un a law that we bien y un mal objetivo, receive that does not una ley que hemos recibido, la cual no cambia. given this Y la iglesia recibe esa autoridad apply this law de aplicar esa ley to give full expression to it. y de ofrecerle expresión plena en la vida de la iglesia. Live in accordance with Si no vivimos de acuerdo a esa ley, the unity of the body of Christ. hiere la unidad del cuerpo de Cristo, nos hiere a nosotros mismos. El catecismo dice acerca de esta sección que la reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Serious it is. Así de serio es este tema. You can look at the excommunications Podemos mirar las excomuniones que la iglesia raramente ejecuta. Son una expresión de misericordia. Lo que dicen es, tú te estás separando de esta unión. Es algo medicinal tratando de hacer que la persona vuelva al camino correcto. Así que la iglesia, this reconciliation with the church esta reconciliación con la iglesia is reconciliation with God, that the church es la misma que communion reconciliación con Dios. La iglesia es el lugar de comunión con Dios. Es ahí donde encontramos la comunión, el cuerpo de Cristo. means La palabra iglesia significa asamblea o congregación o reunión. Y esta reunión de los discípulos es participación en la the Trinity, Father, comunión misma de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver en el jardín del Edén que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. individual level, Y a nivel individual but also remember reflejan a Dios, pero también recuerden told it's not good que for man to be alone. He makes Eve Adán, helpmate to Dios dice a Adán que no es bueno que esté solo, por eso crea a Eva. Algunos teólogos la ven como una persona que ayuda a fomentar esa comunión juntos. Vemos eso prácticamente en la racionalidad de las mujeres, en especial. Ellas tienen ese don de crear armonía. individually Así que individualmente couple y juntos, la pareja original reflejan a Dios. become one Y flesh, vemos que los dos se convierten en una sola carne, Adán y Eva, que viven esa imagen perfect en la cual fueron creados y la reflejan, la fomentan flesh union expressed in marriage. en esa unión expresada en el matrimonio y la familia. So, in the new covenant, Así que en la alianza nueva, and esta comunión, the image of God that we're made in, it exists in some sense. vemos la imagen de Dios según la cual hemos sido creados, pero vemos que en el jardín hay una caída de la gracia, perdemos la gracia santificante, así que esta comunión es restablecida y perfeccionada, llevada incluso a un nivel más alto del original, naturalmente en el jardín, pero esta comunión es causada por Cristo cuando nos da su carne, en tanto que en el jardín Adán y Eva se convierten en una sola carne. Jesús nos da de su carne en la Eucaristía para lograr esa comunión. Esa carne que es ofrecida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él nos ofrece comunión con Él a través del perdón de los pecados ganado para nosotros en la cruz y
dándonoslo a través de la that very flesh ofrenda del sacrificio de su carne, sacraments and the que Eucharist. comparte con nosotros en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Communion Así que esta comunión con Cristo present in several ways. está presente en varias maneras en la iglesia. And when I say that, we Y cuando digo esto, that means tenemos esa comunión con Cristo, esto quiere decir que su presencia misma en la vida de la iglesia, source of the communion porque esa es la fuente de la comunión, given to us in several nos es entregada en diferentes formas, como nos enseña el catecismo. Una de ellas es en su palabra, church's prayer, which la is cual recibimos en la oración en la iglesia, como dice hoy, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, y ahí estoy en medio de ellos, in his name, orando en su nombre a su Padre en el cielo. special Es un testimonio participation. especial, una participación especial con Cristo. 25, he says, San Mateo 25, él dice que él está presente en los pobres, los enfermos y los que están en prisión, y en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, como la presencia por excelencia. Esta es la presencia real, la presencia sustancial que recibimos en la misa cada vez que vamos a misa, un cierto grado, cuando realizamos una comunión espiritual, lo recibimos y esto nos afecta nuestra comunión. Así que el día de hoy él está recalcando esa oración, esa comunión, esa oración comunitaria que decimos en la liturgia, es vista y expresada de manera preeminente. Nos congregamos para rezar y hay cierto poder en ello, cierta efectividad en nuestra oración cuando oramos juntos. Así que esta comunión se encuentra al centro mismo de lo que es la iglesia. Es una comunión con Cristo, una comunión con Dios, comunión con nuestro Padre en el cielo a través de Cristo y a través del don de su Espíritu Santo. La oración colecta hace muchas referencias al Espíritu Santo, que fomenta esa comunión. Este pasaje de Ezequiel el día de hoy es un pasaje algo misterioso en el que Dios marca a aquellos en Jerusalén con la letra tau en griego, la letra T en la frente. In Jerusalem at the time. En aquella época en Jerusalén había muchas prácticas pecaminosas y es ahí cuando el ángel vengador es enviado y a los que ve que están marcados con esa letra tau en la frente quedan protegidos. En el Papa Inocencio III fue el que popularizó esta devoción a la tau y San Francisco lo tomó como símbolo de la orden franciscana. Verán que muchas veces los franciscanos llevan el símbolo de la letra tau y los franciscanos, esto fue algo que San Francisco popularizó. Él solía firmar sus cartas así. Y en el santuario también tenemos, por ejemplo, tenemos una cruz en forma de tau. La cruz principal en el edificio es una letra tau. Es una expresión franciscana, pero creo que este deseo del corazón de Dios es que quiere que seamos fieles, que estemos comprometidos a Él, que vivamos. Él sabe, yo sé que vivimos en un tiempo difícil, en una cultura secular. Tenemos que aferrarnos a sus convicciones, a su fe, ser parte de la iglesia, estar en comunión con la iglesia. Así es como somos protegidos, pues somos partes del rebaño, como nos dice Jesucristo el día de hoy. Oremos para que Dios nos conceda la gracia para siempre permanecer en esa comunión.